Muy bien, y tenemos que hablar de un caso que ha llamado muchísimo la atención, lo decíamos anteriormente, una mujer que fue quemada por parte de su pareja con agua hirviendo en la parte de sus piernas, provocándole quemaduras de primer y segundo grado. Este es uno de los casos de tentativa de feminicidio que hemos visto en los últimos meses de lo que va del año, y justamente para hablar de este tema y otros temas vamos a hablar con la doctora Mercedes Cortés, que es directora de la Fundación Voces Libres, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo está, doctora Mercedes? Bienvenida. Definitivamente estos casos nos consternan. Así es, buenos días. Lamentablemente la violencia no frena, incrementa la gravedad de los hechos, cada vez son más notorios, y sin embargo obviamente nosotros seguimos pisando suelo inestable porque nuestro país está de mal en peor en la crisis general, pero en el tema violencia la mujer aún peor. Nos están dando la espalda a nuestras autoridades, no les importa, nos han dado señales de que no les va a importar tampoco, porque toda esta gestión nos han abandonado sin presupuesto, y sin presupuesto no se puede generar grandes cambios. Ya estábamos ante una situación inestable, ya estamos frente a un sistema que no responde en la medida que las mujeres necesitamos, y ahora se vienen este tipo de situaciones como la ausencia del presupuesto, las declaraciones en contra de la ley 348, movimientos que pretenden decir que incluso esta ley debería desaparecer, y hasta políticos, ¿no? Estamos viendo que hasta se ha puesto de moda hacer declaraciones misóginas contra las mujeres para viralizarse o para posesionarse, porque sin duda todavía estamos en una sociedad machista que con seguridad comparten parte de estos pensamientos. Quiero negar que realmente en esa magnitud, pero lamentablemente hay mucha gente que si no lo dice abiertamente, todavía cree que la mujer tiene que seguir siendo sometida, tiene que renunciar a sus sueños, tiene que estar en la casa si quiere y ser la esposa perfecta si quiere evitar ser víctima de una agresión. Definitivamente, Mercedes, lo que dices llama muchísimo la atención, porque estamos en una sociedad todavía machista, en donde podemos identificar ese tipo de casos, y lamentablemente en algunos de los casos que se hace justicia, claro, es cuando ya se ha llegado a un feminicidio. Este tipo de hechos, como tentativa de feminicidio, muchas veces quedan impunes. Ni se visibilizan. Ni se visibilizan muchas veces, e incluso las mismas mujeres lamentablemente retiran la denuncia, no se hace un seguimiento por parte de las autoridades. Entonces, realmente estamos en una sociedad complicada, en un momento complicado, porque también esta crisis que estamos atravesando y estamos viviendo incrementa también muchas veces el estrés, incrementa también los casos de violencia como sociedad. Y la vulnerabilidad también de las mujeres, porque ya de por sí, antes de esta crisis tan notoria que está viendo y que todo se está duplicando en precio, incluso desde la ausencia del dólar, del combustible, las mujeres ya había una dependencia económica hacia su pareja, ¿no? Entonces, de pronto en ese momento poder dedicarse a un negocio informal, intentar dedicarse a una actividad comercial era una posibilidad, pero ahora ni siquiera, porque en esta crisis uno no puede invertir porque no tiene certeza de nada. Y lo que es peor, estas mujeres que están viviendo en círculos de violencia hasta llegar al feminicidio, las tentativas que para el colmo ni siquiera son visibles, ¿no? Ni siquiera se dice esta cantidad de feminicidios en el año y esta otra cantidad de tentativas de feminicidio y esta otra cantidad de homicidios, suicidios de mujeres que se quitan la vida cansadas de la violencia. O sea, no se habla de estas dos cifras negras, y esto queda a veces, como decías, en la recalificación incluso del hecho. Al inicio, por la conmoción, por la mediatización, se califica o se inicia una investigación de una manera, pero en el camino es verdad lo que decías, muchas mujeres incluso dicen haberse autoflagelado, autoinfringido, o en algunos casos incluso hay jueces todavía insensibles, con ausencia de esa perspectiva de género, que todavía pretenden decir que tiene que haber sí o sí disparos, puñaladas en innumerables veces para decir que la mató, pero sobrevivió de milagro, o te condicionan a que haya intervenido un tercero para interrumpir que se consume el feminicidio. De lo contrario, por ejemplo, este caso y otros donde incluso les estrangulan, incluso donde les queman, no llega a buen puerto porque no ha habido lesión a un órgano vital, no ha habido la intención de matar,
Y peor si el agresor es el mismo el que les socorre, dicen, ah, no, esto no solamente es violencia, si no llega a más de 14 días de impedimento, y es lesiones si llega a más de 14 días, hasta los 90 días. O sea, estamos realmente en una sociedad que legitima la violencia al haber tanta impunidad, al minimizarse tanto los hechos. Definitivamente la ley 348 no se está cumpliendo a cabalidad, aparentemente en muchos de los casos, y creo que esa es la exigencia, yo creo, de la mayoría de las mujeres, que definitivamente este tipo de casos sean visibles y que las autoridades tomen conciencia también sobre el tema presupuestario, Mercedes, porque vemos que definitivamente no alcanza y muchas veces, como tú lo decías, el presupuesto es sumamente importante, incluso para poder realizar campañas de prevención para poder trabajar con todas estas familias que muchas veces son familias que nacen de núcleos muy violentos. Entonces, me imagino que existe mucha frustración por parte de ustedes, que son una fundación muy importante, que viene trabajando hace muchísimos años sobre los derechos de las mujeres. ¿Existe esta impotencia de no saber qué hacer en este tipo de situaciones? Sí, la verdad hemos agotado tantas estrategias visibles, mediatización, marchas, protestas. Ahora mismo venimos denunciando que Cochabamba es el segundo lugar, 5 casos de feminicidio. Nadie habla de los niños huérfanos de feminicidio detrás. No, nadie habla de que estas mujeres, 2 tenían 20 años, una 23, la otra 26, y la mayor de todas tenía 30 años. En la mejor etapa de sus vidas se les ha quitado el derecho a seguir, el derecho a soñar, el derecho a acompañar a sus hijos. Y lo peor de todo es que estos niños son los que sufren las consecuencias de esa ausencia de madre y de padre, porque obviamente él va a estar en el procesado. Lamentablemente nuestro Estado solo tiene capacidad para reaccionar cuando ya es feminicidio y sacan públicamente como si fuera un mérito de que los casos de feminicidio están resueltos. Pero ¿por qué no nos hablan de los casos de violencia? Muchas mujeres que ahora están muertas han pedido ayuda en su momento, y lo que es peor, lamentablemente no les ofrecen, cuando están en ese círculo de violencia. Nuestro Estado, por esa ausencia de presupuesto, nunca ofreció, pese a que la ley dice, políticas integrales. ¿Qué quiere decir? A una mujer que rompe el silencio, ofrecerle un centro de cuidado para sus hijos, para que ella pueda ir a trabajar y ganar un salario digno. Se ve obligada a tener que ir a pararse a la 25 de mayo, a tener que ir de ayudante de cocina, a ir por horas a lavar ropa para ganar centavos, y obviamente empieza una vida de esclavitud, de pobreza extrema, que al final la misma víctima termina por la dependencia económica, porque hay deudas de por medio, regresando con su agresor a vivir bajo ese mismo techo y obviamente traumatizando a sus hijos, porque ellos van a naturalizar tarde o temprano esa violencia, y este es un círculo vicioso que se repite, porque no solo no le brinda económicamente oportunidades de trabajo, no hay fuentes laborales en espacios públicos, por ejemplo, gobernaciones, alcaldías, según lo que las mujeres hayan estudiado, y si no han estudiado, Mabra, hay tantos espacios para poder darles una fuente digna, pero no se prioriza a las víctimas y ellas se ven obligadas a regresar, ¿no? Y obviamente va sumado también a esta ausencia en terapia a los hombres, porque tampoco se hace nada con ese joven agresor, parejas de estas chicas de 20, 26 años, ¿qué se hace con ellos? O sea, con los que han cometido tentativas de feminicidio, los que han empezado su violencia, ¿qué se hace con ellos? ¿Hay terapias para desaprender, para deconstruir esos pensamientos? No, el Estado no ofrece nada de esto, y por eso también la violencia no da tregua, aumenta, cada vez es peor, cada vez más macabros los hechos, y lo que ahora nos duele es eso que decías. Ya hemos hecho de todo, ya has hecho estrategias, ¿y qué más falta por hacer? Nosotros ahora estamos con la estrategia de las 1000 cartas, le hemos decidido escribir a mano, cada víctima, cada sobreviviente, cada familiar le está escribiendo a mano, así en manuscrito, al presidente, pidiéndole que no se olvide de las mujeres, que reconsidere el presupuesto, que no lo reduzca, al contrario, que lo aumente, porque eso es lo que amerita en base a las cifras que vemos cada año. Definitivamente, Mercedes, lo que tú dices es muy cierto, y esperemos de verdad que las autoridades tomen conciencia sobre estos hechos que cada vez son más frecuentes y lamentables. En Cochabamba se han registrado varios feminicidios en lo que va del año, y esto ni siquiera debería existir, y son los feminicidios. Imagínense las tentativas de feminicidio que hay registrados y los que no están registrados. Entonces es una situación que realmente nos preocupa a todos como sociedad. Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir acá y obviamente
mostrar y visibilizar todos estos casos que existen hoy en día. No, a ustedes siempre las gracias por no dejar estos temas, porque de verdad sé que es importante seguir sensibilizando y sobre todo a las mujeres la importancia de romper el silencio, no solo porque nos va a esperar un proceso largo, sino para pedir medidas de protección, para obligar a su agresor a ir a terapia en Hombres de Paz, que es un centro que nosotros tenemos y está abierto, incluso voluntariamente. Entonces nos pueden ubicar en nuestras redes para que nos puedan pedir ayuda. Nosotros de manera gratuita brindamos todos los servicios. Muchísimas gracias. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias definitivamente. Amigos, nosotros continuamos esta mañana con más.